Bien, y entramos entonces rápidamente, así corre el programa, a la última entrevista de la noche, no por ello menos importante, todo lo contrario. Según la información con la que contamos, es probable, además está en los diarios también, ¿no es cierto?, que en los próximos días o semanas, en todo caso que ya vence el EIA, la ampliación del EIA, de la vigencia del proyecto Tía María, el gobierno del presidente Vizcarra finalmente conceda esta licencia de construcción a la minera Southern. Pero esto significa que no que termina la historia, sino que empieza. Y por eso hemos invitado al ex viceministro de Gobernanza Territorial, Javier Fernández Concha. Buenas noches, Javier. Buenas noches, Oscar. Javier, no te asustes que el terremoto ojalá que no se dé, pero queríamos hablar de eso de todas maneras. Pero hay otros terremotos que nos preocupan. El terremoto social. ¿Cómo ves tú el futuro de Tía María en caso que se dé este escenario que acabo de describir? Mira, el escenario social es un escenario cambiante, no es un escenario estático. Y eso va a depender mucho de la estrategia social de la empresa, pero también del Estado, ¿no? El Estado no puede estar ausente. El Estado es el titular y dueño de los recursos minerales y los da en concesión. Entonces el Estado también tiene que tener un rol mucho más activo en inversión, en capacitación, en gestión a los gobiernos locales. Y te hago esa pregunta, Javier, porque por tu experiencia, además valiosa, has sido el primer viceministro de Gobernanza Territorial. ¿Haría mal el gobierno, por ejemplo, en dar la licencia y no acompañar a la empresa Southern? ¿Dejarla sola sería un error o no? Sería un error porque, como hemos apreciado en las entrevistas anteriores, la minería sigue siendo pues una matriz económica fundamental. No hemos cambiado, no hemos diversificado lo necesario para cambiar de matriz económica. Entonces la minería sigue siendo fundamental para el Perú. Y el Estado debe y tiene la obligación de acompañar a las empresas mineras en este desarrollo, no solo por la empresa minera, sino por la población local. La población local también tiene un derecho a desarrollarse y que el territorio se desarrolle. No es un solo lado de la moneda, hay dos lados de la moneda. La población y la empresa. Y el Estado. El caso de Michiquillay, que tú has conocido muy bien, porque además tú eras funcionario importante de una empresa en el proyecto Shawindo, que es en la zona de Cajamarca. ¿Cómo ves el futuro de Michiquillay? Tiene muchos retos. Michiquillay es un proyecto muy interesante, pero tiene muchos retos. Tiene dos comunidades indígenas, que hoy día se llaman comunidades campesinas. Tiene un reto de los terrenos superficiales. Se tiene que evaluar muy bien los anillos vinculados al proyecto, distritos muy cercanos que son eminentemente ganaderos, el distrito de Namora, el distrito de Sucre. Entonces hay muchos componentes sociales que deben ser manejados de una manera muy eficientemente, tanto por la empresa como por el Estado. En el caso de Quellaveco, recordemos que el presidente regional de aquel entonces, Martín Vizcarra, hoy presidente de la República, logró un acuerdo, ¿no es cierto?, entre el gobierno, la región, la empresa Anglo American para el proyecto y la sociedad. ¿No crees que eso es una buena base para el desarrollo futuro de este proyecto que ya se anunció formalmente el año pasado? Claro, Quellaveco tiene otros retos, tiene una etapa distinta. Ahora lo que requiere la población es empleo local. Hay una gran expectativa del empleo local y eso es un reto de la empresa, es cómo capacitar, cómo hacer que la población local pueda tener acceso a un empleo, que es lo que la población requiere. Y lo segundo es el impacto sobre el agua. No siempre el tema del agua es un tema sensible. Creo que esos son los dos principales retos que tiene Quellaveco, pero que está en un buen proceso, ¿no? En un proceso ya de construcción con las licencias concedidas. Muy a mi pesar, el tiempo voló. Me comprometo firmemente a volverte a invitar y darte mucho más tiempo, porque la verdad es que siendo tú el primer viceministro de Gobernanza Territorial, tiene muchas cosas que contarnos. Muchas gracias por